Bueno, buenas tardes y bienvenidos al coloquio doctoral organizado por el Centro Simbaje, perteneciente al Instituto IADCOM, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. En el seminario estamos contando con la presencia de la secretaria de doctorado y postdoctorado, doctora María Teresa Casparri, a la cual le agradecemos. Y bueno, y agradecemos especialmente a Candela, Franco, Pablo, Marisa y Agustina, que van a estar presentando sus trabajos. Así que dejo de compartir y Candela, todo tuyo. Perfecto. Perfecto. Bueno, mi nombre es María Candela Badano, soy licenciada en turismo y el trabajo que voy a presentar se titula La huella ecológica como estrategia para gestionar la incertidumbre del impacto ambiental en el sector hotelero. Bueno, para poner un poco en contexto, surgimos de esta idea de que el turismo genera diferentes impactos sobre el entorno en el cual interactúa, distintos tipos de contaminación, pisoteo y fragmentación del paisaje, incremento de la pérdida de cobertura vegetal, entre otros, y eso hace que se incremente el calentamiento global, lo que acentúa todas aquellas consecuencias vinculadas con el cambio climático. Y esta relación directa que tiene el turismo con el cambio climático también se da porque el cambio climático va a afectar todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la sostenibilidad de la actividad turística. El turismo presenta un alto grado de sensibilidad ante los diferentes cambios causados por la crisis climática. Entonces, en este marco de incertidumbre generado por la crisis climática, es donde las organizaciones turísticas comienzan a generar acciones que buscan minimizar esa o gestionar esa incertidumbre, acciones que garanticen tanto la evolución, el crecimiento y la sostenibilidad de las actividades. Y es en este marco de desarrollo sostenible es que se va a buscar fomentar acciones que minimicen esos efectos generados en el entorno por la actividad, pero también la necesidad de comenzar a evaluar qué impacto generan las actividades turísticas y así también en qué medida van a afectar. Es por ello que surgen la implementación de metodologías de evaluación ambiental en este tipo de organizaciones, donde la huella ecológica es una de ellas, que ellas va a buscar poder permitir generar información veraz, actualizada y completa sobre todos los niveles de consumo que se generan en estas organizaciones turísticas, a fin de mejorar esos procesos de toma de decisión y también de gestionar esa incertidumbre. Bueno, es en este marco que se plantea como objetivo de investigación conocer el uso de la metodología de evaluación de impacto ambiental, conocida como huella ecológica, que es empleada por el sector hotelero para poder gestionar la incertidumbre en los últimos años. Y para ello se establecen tres objetivos específicos: identificar cuáles son las principales fuentes de emisión que genera el sector hotelero sobre el ambiente, determinar qué aspectos son considerados relevantes por la literatura al momento de medir e implementar este indicador, y también reconocer si existen diferencias y o similitudes de las variables que son utilizadas al momento de calcular la huella ecológica en el sector hotelero. Para ello, se implementa como metodología una revisión de la literatura científica y empírica existente durante el mes de noviembre del año 2022, en bases de datos electrónicas como Cielo, Redalic y Dialnet Unirroja, utilizando diferentes descriptores en español, portugués e inglés, y primero se realiza una delimitación temporal de trabajos del 2012 al 2022 y se seleccionan aquellos estudios de casos empíricos donde hayan implementado esta metodología en el sector hotelero, tanto en el contexto latinoamericano como español. Y como producto de este proceso se obtienen 40 artículos de revistas científicas y 20 trabajos empíricos. En cuanto a los resultados, la literatura y los trabajos empíricos dan evidencia de que el sector hotelero genera contaminaciones constantes sobre el ambiente que no son fácilmente percibidas por las características que tiene el servicio turístico, pero sí que existen tres grandes clasificaciones en torno a las fuentes de emisiones que pueden girar en torno a la energía, al aire y al agua, y que estas van a variar en función de las características del hotel, tipo de servicio que ofrezca, el tamaño y la categoría de hotel que estemos hablando. Asimismo, podemos reconocer que existen diferentes metodologías de referencia que utilizan los sectores hoteleros para poder calcular este indicador de huella ecológica.
Y estas metodologías se basan en normas de sostenibilidad que poseen diferentes tipos de alcance, que pueden ser contemplados o no al momento de calcular esta huella ecológica. Existen tres tipos. Tenemos el primer alcance, que implica todas aquellas emisiones que están directamente relacionadas con la organización y que son fuentes que son propias de la organización o que pueden ser controladas por la organización. Después tenemos el alcance 2, que incluye todas aquellas emisiones indirectas vinculadas con la adquisición de electricidad y que representan la energía consumida en las instalaciones y durante todos los procesos del servicio de alojamiento. Y después tenemos el alcance 3, que va a considerar aquellas emisiones que son productos del propio servicio de alojamiento, pero que esas fuentes no son ni propiedad de la organización ni son controladas por ella, como por ejemplo el transporte de mercancías o también los traslados de los empleados desde la residencia hacia el hotel, por ejemplo. Y después, como mencionamos, reconocemos que existen diferentes metodologías de base que, si bien tienen similitudes, parten de una misma base, presentan particularidades en cuanto a la presentación del formato, cómo van a contabilizar esas emisiones, si van a realizar recomendaciones para reducir alguna emisión que llega a un porcentaje, si en base a ese resultado se recomienda una compensación o no, la escala, si trabaja a nivel empresa, a nivel servicio o proceso o a nivel destino, la licencia, si es de acceso gratuito o arancelado, y también la transparencia de la información, es decir, ese resultado que se obtiene, cómo van a estar expuestos los datos y quién va a tener acceso a ellos, y también el tipo de alcance que tiene esa metodología. Luego también pudimos identificar, a partir de la revisión bibliográfica y los trabajos empíricos, que existen ciertas ventajas e inconvenientes al momento de implementar esta metodología para los hoteles. Para ello se construyó una matriz FODA, donde se determinaron fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, que a modo de resumen menciono una de cada una, después podemos a lo sumo charlar las otras, pero bueno, encontramos como fortaleza que es integral porque incluye diferentes tipos de fuentes de emisión, no solo ligadas a un recurso, sino que incluye de manera más integral y que es de fácil exposición en cuanto a la exposición de los resultados, de manera clara y sencilla para que cualquiera lo pueda interpretar. Como debilidades, reconocemos la convivencia de diferentes metodologías, entonces al momento de llevar la implementación de calcular esta huella ecológica, los hoteleros pueden llegar a tener dificultades sobre qué metodología seguir y al mismo tiempo, si los inversores quieren comparar la huella ecológica de los hoteles, pueden ser que estos cálculos de huella ecológica no tengan forma de compararse al utilizar diferentes variables. Como oportunidades, entendemos que hay un contexto que tiende hacia la concientización ambiental, ya sea turistas que buscan un consumo responsable o inversionistas verdes que alientan a invertir en hoteles que tengan conciencia y transparencia e información en cuanto al impacto ambiental que genera su organización. Y en cuanto a amenazas, hay que admitir que todavía existe una cultura organizacional que está desinteresada en cierta manera en cuestiones de conservación ambiental y también no existen políticas gubernamentales que alienten a que los hoteles inviertan en cuestiones de evaluación de impacto ambiental. Como conclusión, el trabajo permite reafirmar que el turismo, en este caso el sector hotelero, va a generar impactos en el ambiente por sus actividades y que estos impactos que acrecentan el cambio climático van a generar cambios tanto en los patrones de consumo y comportamiento de la demanda como en la configuración y el atractivo de los destinos. Y esto alienta también ante una creciente difusión y concientización ambiental, por ejemplo, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que existan cada vez mayores exigencias hacia las organizaciones hoteleras por las diferentes partes de interés, inversionistas, accionistas y los propios consumidores. Pero los hoteles se encuentran, digamos, frente a esta barrera en que existen diferentes metodologías que usan distintas variables, entonces impiden la comparación, digamos, entre hoteles, y eso perjudica el proceso de toma de decisión para accionistas, inversionistas y también para la planificación gubernamental a nivel destino o a nivel país. Entonces, se alienta a la estandarización de una metodología global de referencia que tome esas variables que son significativas, es decir, esas fuentes de emisión significativas para todo el proceso del hotel, pero también que incluya las emisiones de las diferentes partes de interés que tengan interacción con la actividad de alojamiento. Y esto permite mejorar el proceso de toma de decisión para todas las partes, pero también para la propia organización, que permite
gestionar su política ambiental y también generar criterios unificados para los propios empleados de la organización. Y así gestionar estos niveles de incertidumbre con los cuales se afrontan estas organizaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, hola a todos. Voy a compartir pantalla para comentarles mi trabajo. Mientras tanto, les cuento que mi nombre es Franco Finocchiaro y soy contador público y profesor en Ciencia de la Administración. Me dedico a la docencia, trabajo en la Universidad Nacional del Sur como auxiliar docente. El trabajo que realicé es la accesibilidad web en la Universidad Nacional del Sur como innovación sociotécnica según la heurística STEP. Básicamente lo que buscó este trabajo es basarse en lo que es la accesibilidad del punto de vista de la inclusión de personas con discapacidad. Para ello partimos de distintas visiones que tienen que ver con la inclusión de personas con discapacidad en la educación, algunos autores considerándolo un imperativo ético, es decir, una obligación de algún modo moral que las universidades, desde el punto de vista, por ejemplo, de su principio de democracia y demás, tienen que empezar a implementar de a poco. Y también, por otro lado, tanto en el ámbito empresarial como también en el ámbito institucional público, se considera que es una fuente importante de innovación poder aplicar acciones y políticas que tiendan a, digamos, incluir un público o un grupo destinatario más amplio que lo que conocemos hegemónicamente, digamos, como el perfil del estudiante en este caso. Por lo cual, asociado a esta temática, hay diversas problemáticas, las cuales la que se afrontaron en este trabajo son la falta de un enfoque riguroso y sistemático que analice cómo se implementan estas estrategias de accesibilidad dentro de la institución educativa, y también la falta de modelos para poder abordar este tipo de problemáticas desde una perspectiva compleja. Un poco la idea de este trabajo fue, bueno, indagar en una de ellas, que es la metodología STEP, para ver qué contribución puede darle esta metodología a la problemática planteada. Por eso, la contribución que se busca acá es poder definir cuáles son los participantes legítimos. El concepto de participantes legítimos se refiere a todos los individuos que están involucrados en la problemática, no solamente a los alumnos y al docente, sino también a todos los demás sujetos o grupos de interés que están involucrados dentro de lo que es esa problemática a estudiar. Y también poder analizar los problemas desde un enfoque interdisciplinario. Todo lo que son los aportes que se pudieron buscar a partir de lo que es la cuestión de, digamos, la problemática de estudio, se pudo ver que hay como cierto consenso en el cual se busca incluir a todas las personas que están involucradas dentro de la problemática y también a todas las disciplinas. Eso lo voy a comentar en breve. Los objetivos propuestos entonces del trabajo tienen que ver con definir la problemática. Es decir, que este trabajo no tiene una orientación de resolver o intentar buscar salidas a esta problemática, sino más bien al planteamiento del problema. Pero un planteamiento del problema que incluya la mayor cantidad de variables, tanto internas y externas, para el análisis del mismo. Por eso se busca partir de la caracterización de los problemas complejos, es decir, no una perspectiva lineal, sino una perspectiva de la complejidad. Luego analizar cuál es la metodología STEP y cuáles son los principales componentes que tiene. Contextuar la problemática específicamente situada en la Universidad Nacional del Sur de la accesibilidad web. Y luego de eso poder identificar cuáles son las prácticas que se realizan en este momento y qué es lo que se podría, digamos, considerar a futuro para poder seguir implementándolas. Por eso la metodología no solamente se basó en la revisión de la literatura, que básicamente fue la que cubrió los dos primeros objetivos, fundamentalmente, sino que también se realizó un análisis de la documentación institucional, por ejemplo, el plan estratégico institucional, el plan de accesibilidad institucional y demás, que tiene la Universidad Nacional del Sur, además de otras resoluciones de aplicación. Pero ya tenían problemas. Y se realizaron también 2 entrevistas semiestructuradas a distintos secretarios de Derechos Humanos de la universidad, que son quienes tienen las problemáticas de accesibilidad a su cargo. Entonces, la inclusión como problema complejo, como les anticipaba hoy, incluye una multiplicidad de actores que excede lo que es el marco áulico de docente-profesor. Hay hay autoridades dentro de la institución, hay una estructura institucional basada en ello,
está el Estado también cuando la universidad es pública como propulsor de políticas públicas para la educación. Como dijimos hoy, uno de los problemas más importantes tiene que ver con que muchas veces las universidades tienden a separar en compartimentos estancos las distintas disciplinas, cuando en realidad esta es una problemática de una relevancia tan importante que requiere la participación de múltiples profesionales y de distintas disciplinas. Por ejemplo, la accesibilidad web va a poder incluir gente de administración, gente de sistemas o informática, gente de educación y demás. Distintos tipos de profesionales que deben colaborar para que realmente esta problemática pueda tener un cauce, digamos, institucional completo. La palabra multifactorial hace referencia a que hay muchas causas que generan un problema complejo y no una sola, por lo cual la indagación sobre las causas de este problema también es más amplia y por supuesto siempre todo desemboca en una necesidad de mayor diálogo y mayor asociación entre partes. La modalidad STEP, entonces, en forma sintética, lo que plantea es que para poder lograr un progreso en lo que son los sistemas sociotécnicos, se busca varios caminos y no uno solo para poder lograr una mejora en el problema que estamos trabajando. Como dijimos recién, la ampliación de actores, demandas e intereses, ¿sí? O sea, ya no es un estudiante que tiene ciertas demandas, sino son múltiples perfiles de estudiantes que tienen distintas demandas específicas. La convergencia de pensamientos emergentes, es decir, tomar todas las nuevas teorías y poder juntarlas, ver cuáles son los puntos que tienen en común para poder elaborar un modelo integrado. Y la importancia de la tecnología para lograrlos, que en este caso al hablar específicamente de accesibilidad web, obviamente la tecnología tiene un rol muy importante, en algunos casos de exclusión y en otros casos de inclusión, ¿sí? Dentro del trabajo también está más detallado esto de cuáles son los casos en los cuales la tecnología incluye y cuáles son los casos en los que por el contrario excluye. Bueno, esto de las propiedades serían los componentes de la metodología STEP, pero lo voy a mostrar directamente con la aplicación a la Universidad Nacional del Sur. El contexto brevemente de la universidad, para quienes por ahí no la conocen tanto, bueno, obviamente el anclaje siempre está en los ODS y específicamente en el número 10, que es el que habla de reducción de desigualdades, aunque también tiene bastante relación con el 4, que es educación de calidad. El principal, digamos, documento que tiene la universidad para poder mostrar cuáles son sus ejes de trabajo es el Plan Estratégico de la Universidad y tiene un eje específico que se denomina Inclusión e Integración de los Alumnos, o sea que el tema está involucrado dentro de lo que es el Plan Estratégico. Y luego tiene el Plan de Accesibilidad Institucional que determina cuáles son las distintas dependencias de la universidad que están involucradas en la problemática. Ahí tenemos, por supuesto, al rectorado como principal autoridad institucional y también tiene 4 secretarías y subsecretarías que están involucradas en la problemática de la accesibilidad, aportando diferentes visiones a la problemática. La principal es la Subsecretaría de Derechos Humanos, que tiene a su cargo no solamente las cuestiones que tienen que ver con discapacidad, sino con todas las disidencias y con todos los derechos humanos, la Secretaría General Académica, la Subsecretaría de Desarrollo Estudiantil y la Secretaría General de Bienestar Universitario, que trabajan en conjunto con cada uno de los casos. Bien, ¿qué es lo que tiene de aplicación la metodología STEP dentro de lo que es la problemática en cuestión? Los componentes, que es decir, el punto central del conflicto que tiene que ver con la intermediación tecnológica en este caso, las redes, que es decir, qué se puede tender para que se involucren los distintos agentes que están dentro de la institución para poder mejorar esta problemática, las propias instituciones, que puede ser tanto interna como también con instituciones aparte, ¿sí? Con otras universidades, por ejemplo, para poder evaluar el estado de situación, o con redes interuniversitarias que también existen. Y los productos o servicios tendría que ver con qué es específicamente sobre lo que se va a trabajar para que el estudiante pueda sentirse más incluido. En este caso, los materiales, los recursos de las aulas y, por supuesto, también el presupuesto para poder implementar estas políticas. Bueno, para ir redondeando un poco la aplicación, lo que se ve acá es cómo divide la metodología STEP en 4 cuadrantes a los distintos aspectos que van a incluirse dentro de la problemática más desarrollada. Lo que analizan son los distintos puntos de interrupción de trabajo en la problemática que puede haber y los dividen en si son internos o externos y si son interrupciones transitorias o interrupciones permanentes. Entonces, por eso dice que las interrupciones permanentes, sean internas o externas, generan una situación de estrés dentro de la problemática, y las que son transitorias, sean internas o externas, un shock, algo que se puede revertir en el tiempo más fácilmente. Y después determinan cada una de esas cuadrantes
cómo caracteriza a la organización que puede hacerle frente a todas esas problemáticas que están dentro de los 4 cuadrantes. Entonces, por ejemplo, el cuadrante 1, que tiene que ver con las interrupciones transitorias en forma interna, va a determinar qué tan estable es el sistema universitario, qué tan resiliente lo va a determinar cuando esa interrupción viene de afuera, cómo se antepone la institución para poder sobrellevarla adelante. Cuando es permanente o interna, se va a determinar cuál es la durabilidad del sistema para soportar esa cuestión interna que tiene que llevar adelante. Y cuando es externa y permanente, que sería como la más complicada de las 4, va a demostrar la robustez de la universidad o de la institución para hacerle frente a lo que le presenta el contexto. No voy a analizar todos los ejemplos porque están ahí, por lo cual voy a mostrarles cuáles son las reflexiones finales del trabajo. Básicamente, como decía recién, el trabajo no buscó resolver ningún tipo de problemática, sino que lo que buscó fue plasmar una problemática existente a partir de una metodología que dé cierta libertad para encuadrar cuáles son las causas y cuáles son las distintas situaciones que se pueden dar, tanto desde el punto de vista de lo que se analizó en los documentos, como también lo que fueron comentando cada uno de los entrevistados. Por ahí eso no lo detallé demasiado, pero estos puntos que están acá surgieron tanto de la lectura de la documentación y de la literatura, como también de lo que tiene que ver con las entrevistas, fundamentalmente, que dieron los 2 subsecretarios, que fueron los que comentaron un poco cuáles son las problemáticas con las que se enfrentan habitualmente a la hora de plantear estos temas de inclusión. Entonces, bien, también con lo que aportaron los subsecretarios, porque la entrevista fue al subsecretario actual y a la subsecretaria anterior, entonces al tener las 2 gestiones... Entré de nuevo. Bueno. Cuál fue la situación previa y cuál es la situación actual. Entonces, bueno, siempre obviamente el tema presupuestario es algo que en el pasado y todavía sigue ocurriendo, pero ahora la Subsecretaría de Derechos Humanos tiene un poco más de presupuesto. No existía directamente un plan integral de accesibilidad, que ahora sí existe. Y lo que tiene que ver con las perspectivas posteriores o de futuro, tiene que ver con la accesibilidad física muchas veces, y el tema de la accesibilidad web o tecnológica específicamente, tiene que ver con fortalecer la vinculación, tanto en la parte interna de recursos humanos, de personas que trabajan en la universidad y tienen discapacidad, como también de los estudiantes que por ahí requieren un poco más de apoyo en ese aspecto. Bueno, como cierre entonces, se plantea la importancia de buscar más variables que inciden en la problemática para tomarla de una manera un poco más integral. Conocer la estructura organizacional es importante para poder comprender cuáles son las acciones implementadas. Por ejemplo, hace un tiempo la Subsecretaría de Derechos Humanos directamente no existía en la universidad, entonces este tipo de problemáticas permanecían más invisibilizadas todavía. La articulación interna es un vehículo posible para mejorar el estado actual de la inclusión educativa, y también la importancia del gobierno electrónico de la institución para poder, digamos, ver cuáles son los aspectos que generan exclusión y cuáles son los que generan inclusión dentro de los sistemas de la universidad, para poder ver cómo se puede mejorar aquellos que generan exclusión específicamente. Bueno, muchas gracias. Bien, mi nombre es Pablo Abel Breque, yo soy economista, trabajo como docente en la Universidad Provincial del Sudoeste y como consultor económico. Vamos a hablar del trabajo sobre cómo el Bitcoin, la irrupción del Bitcoin generó o genera un factor de incertidumbre a la banca tradicional. Y la idea de este trabajo es interpelar cómo se toma la banca tradicional, los bancos centrales o el statu quo del mercado financiero, cómo interpela, digamos, este mercado de divisas que es muy incipiente, por lo menos es bastante nuevo, novedoso, y la idea del trabajo intenta mostrar ese factor de incertidumbre que la incursión de este nuevo mercado y de nuevos actores dentro del sistema financiero aplica sobre la banca tradicional. Siguiente. Para trabajar, el trabajo o el desarrollo del trabajo se contempló en la primera parte el marco teórico respecto a lo que es la aparición del Bitcoin,
y desde el punto de vista del factor de incertidumbre, de los factores de incertidumbre, se trabajó con la bibliografía correspondiente a Latour y el tema de la teoría de actor-red, en donde nos daba, digamos, el marco teórico y una herramienta bastante específica como para determinar si se estaba entendiendo bien el mercado de criptomonedas. Después vamos a ver en la parte en la tercera parte donde dice el mercado de Bitcoin es, bueno, ¿qué es el mercado o cómo lo estamos viendo el mercado? ¿Quiénes son los que componen, ¿no?, los actores del mercado? No solo personas, sino también hay criptografía, hay máquinas, hay otro tipo de interacción. Y lo que hace, digamos, hacia el final del trabajo es, bueno, ver el aporte tanto de la teoría de actor-red con la redefinición de lo social que plantea Latour y cómo, digamos, se puede interpretar este mercado de criptomonedas, en particular el Bitcoin. Al final vamos a ver las conclusiones y algunas limitaciones que también presenta el estudio. ¿Entiende? Bien, para entender un poco, o para comenzar el trabajo, primero se tuvo que entender la génesis del Bitcoin, que nace en el año 2008, pero un poco se empieza a masificar a partir del 2009 y a raíz de varias crisis financieras, digamos la más conocida, la subprime, empezó a tomar, digamos, mucha mayor notoriedad. Y a medida que las tasas de interés en el mundo comenzaron a bajar, la incursión de esta criptomoneda empieza a ser mucho más conocida. Una cuestión a destacar del Bitcoin es que, bueno, es un sistema de dinero electrónico sobre una red entre pares. Significa que los propios usuarios son los que, digamos, validan las transacciones que hacen entre ellos y esa validación de transacciones se paga con una moneda, y esa moneda es lo que se conoce como el Bitcoin. Una cosa a destacar es que cuando nace el Bitcoin, nosotros tenemos el Bitcoin con mayúscula como la red en donde las transacciones entre pares se desarrollan y actúan, y el Bitcoin con minúscula, donde es la moneda, digamos, de pago y de pago de esas transacciones, y en el cual hay oferta y demanda, que es la que, digamos, dominan el valor. Y una particularidad que tiene el Bitcoin es que, bueno, no hay banco central detrás, y que hay una cantidad limitada, digamos, de producción de Bitcoin, como si fuese de emisión. Estas características son importantes destacar para un poco entender este nuevo mercado, que termina siendo un mercado de divisas, pero tiene particularidades muy importantes en cuanto a la centralización, o mejor dicho, a la descentralización, ya que no hay banco central que regule. Siguiente, por favor. Tomando de conocimiento la definición de Bitcoin, lo que se trabajó es, bueno, reconocer el modelo, o lo que propone Latour, como redefinir lo social, ¿no? Y lo que se utiliza en este trabajo es un poco la crítica que hace Latour a cómo se establece lo social como algo dado, como algo establecido, y que Latour, criticando eso, propone tener en cuenta las interacciones concretas, materiales, y entender cómo funciona lo social a través de sus interrelaciones entre las personas, entre comunidades, sin eso que sea una definición, digamos, tan taxativa, sino que él habla de un movimiento que se va
reasociando y ensamblando, y que obviamente es cambiante todo el tiempo. Con lo cual, él dice que, bueno, la sociedad es un resultado de todas las asociaciones que dan lugar a colectivos de actores, tanto humanos como no humanos. Hoy podríamos pensar en no humanos como dato, como cómo nos relacionamos con no humanos, ya sea a través de máquinas y demás, y lo social ahora debería tener en cuenta toda esa interacción. Siguiente, por favor. No solo, o sea, una vez que ya en el marco teórico se definió lo que es el Bitcoin y el marco teórico sobre lo social, lo que el trabajo plantea es, bueno, una redefinición de mercado, ya que el mercado de criptodivisas trabaja sin bancos centrales, digamos, contrariamente a lo que pasa en un mercado financiero tradicional, en donde si bien hay juego de oferta y demanda, siempre hay un árbitro, digamos, como regulador, un ente regulador, que puede ser el Banco Central, que pueden ser instituciones de control. En cambio, en el mercado de criptodivisas estamos hablando de algo más descentralizado, donde hay grupos de personas que pueden ser hasta sus propios bancos, hasta crear sus propios productos financieros, y en donde hay miles y miles de criptomonedas, no solo el Bitcoin. Esta criptomoneda y estas criptodivisas lo que plantean también es una nueva forma de hacer y crear negocios y plantean nuevos modelos de negocios también. Y lo cual esto le genera un factor de incertidumbre a tanto los estados como a sus entes reguladores. ¿Por qué? Porque la fuerza o la potencia de las interacciones están más del lado de los usuarios y de sus interrelaciones más que del control del Estado y cualquier tipo de ente. Siguiente, por favor. Bien, llegando, digamos, a algunos resultados, lo que determinamos en el trabajo es, bueno, ver la relación del Bitcoin con la idea social que tiene Latour. Entonces, un poco el trabajo plantea que, bueno, para la mirada más tradicional, digamos, lo dado, lo que ya está, lo que es naturalmente establecido, viene por el Estado, centrales que garantizan, digamos, o que representan a la sociedad, ya sea en el valor de los billetes y monedas que circulan. Con lo cual, esto hace que, bueno, no se tengan en cuenta muchas de las cosas que van pasando en el mundo de criptomoneda, en la comunidad de la criptomoneda, y que en este caso interpelen, digamos, la banca tradicional, al mercado de criptomonedas como algo meramente especulativo, ¿no? O sea, ven al mercado de criptodivisas como algo de pura especulación, sin tener en cuenta todas las personas, la comunidad, desarrolladores y demás, que interactúan y que tienen un idioma diferente, que tienen leyes e instituciones y reglas diferentes. Entonces, uno de los resultados que vemos en el trabajo es, bueno, puede ser un potencial error digamos, de la banca tradicional no tomar en consideración esta herramienta de lo social que plantea Latour y de la teoría de actor red para entender de qué se trata el mercado de criptomonedas. Siguiente, por favor. Y ahí vemos cómo la teoría de actor red creemos que plantea o da una herramienta muy significativa, muy interesante, para entender cómo, digamos, se van formando estas nuevas redes en donde los agentes de manera horizontal son los creadores de sus propias reglas, de leyes e instituciones, y que
utilizando la teoría de actor red, podría ser una buena herramienta para entender este nuevo mercado de criptomonedas y ver las interrelaciones que suceden. Es por eso que utilizamos la teoría de Latour y la teoría del actor red para poder entender que el mercado de criptomonedas quizás es un mercado mucho más natural, no controlado, natural en el sentido más libre, y que se debería utilizar estas herramientas para poder administrar o gestionar, digamos, la incertidumbre que genera al statu quo financiero, a la banca tradicional, estos nuevos mercados financieros que son, mercado de divisas, que son, pues hoy son altamente volátiles, pero se crean nuevos negocios y nuevas maneras también de comunicarse entre los que están, digamos, trabajando en él. Siguiente, por favor. Bien, para concluir, bueno, lo que planteamos en el trabajo es que este nuevo mercado de divisas, al cual se le puede llamar en donde prima la confianza sin autoridad, lo que llamamos la autoridad de Banco Central, representa un desafío. Una de las cosas que no debería hacer, digamos, la banca tradicional o los bancos centrales es simplificar el mundo cripto a solo hoy intercambio, como si fuese un intercambio de monedas para especulación financiera. Hay que entender que el mercado criptomoneda o de finanzas descentralizadas es cambiante y que su comunidad también puede ser cambiante. Y creo que el aporte del TARC, de la teoría de actor red, bueno, resulta muy atractiva para, bueno, entender estas relaciones de la comunidad cripto, pero también para que la banca tradicional entienda y comprenda cómo se va, digamos, desarrollando y va evolucionando este nuevo mercado. Y creo que debería gestionar y adaptarse a este nuevo elemento de incertidumbre, ya que con solo el hecho de buscar controlarlo o dominarlo, bueno, puede tener más costos que, digamos, que beneficios. Siguiente. Bien, una de las limitaciones en el cual se plantea en el trabajo es que, bueno, se habló mucho o se mostró la interpelación del mercado de criptodivisas básicamente limitando al mercado de Bitcoin y básicamente a la parte financiera, ¿no? Pero existe todo un mundo bajo una tecnología blockchain en el cual, digamos, está alojada, digamos, el mercado de Bitcoin, en donde también podría tenerse en cuenta y donde uno podría entender que se pueden analizar nuevas formas de hacer negocios y que existen nuevas relaciones e interacciones sociales, por ejemplo, la comunidad gamer u otro tipo, digamos, de espacio en donde los actores se interrelacionan de manera diferente y que todas estas nuevas plataformas, estas nuevas maneras de, digamos, de comercializar, de interrelacionarse, también van a seguir incorporando factores de incertidumbre a otros sectores económicos y sociales que todavía o no han llegado o, digamos, van a llegar. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Marisa Sánchez. Mientras le comparto la pantalla, les comento, a ver, no comento mucho porque si no me voy a perder acá estoy. Bueno, mi formación es en Ciencias de la Computación y estoy trabajando con materias de grado y posgrado en el Departamento de Ciencias de la Administración de la Universidad del Sur. El objetivo de este trabajo, el objetivo general, es definir una metodología basada en dinámica de sistemas para
describir problemas de organizaciones, a nivel organizacional, en contextos de incertidumbre. Bueno, para esto, en el trabajo se hace un estudio de los conceptos básicos para poder entender de qué estamos hablando, se hace la propuesta metodológica, un breve ejemplo y finalmente las conclusiones. Bueno, estamos hablando de una metodología para describir problemas organizacionales. Entonces, si hablamos de describir, hablamos de modelar, y para esto, bueno, siempre uno elige un paradigma, y al elegir el paradigma estamos asumiendo que es adecuado para poder representar el problema y finalmente tomar decisiones como si lo hiciéramos con el sistema real, con la organización real. Pero esto no es fácil porque a la hora de modelar se presentan distintos desafíos que los podemos clasificar en desafíos que provienen de la estructura del problema, la estructura, por ejemplo, la cantidad de componentes que hay en el sistema y las relaciones, aspectos dinámicos que tienen que ver con la conducta, con los ciclos de retroalimentación, y finalmente la incertidumbre fundamental porque, bueno, no sabemos si disponemos de toda la información o si entendemos bien la información que tenemos. En este sentido, teniendo en cuenta esto, elegimos la dinámica de sistemas porque, bueno, es una metodología que está precisamente definida para abordar estos tipos de problemas o nos acerca a una solución. Como conceptos tenemos muchos, ¿sí? Acá voy a puntualizar tres brevemente, los voy a recorrer, que tienen que ver con la incertidumbre, con qué dice la literatura, qué ofrece la literatura para analizar problemáticas en contextos dinámicos y complejos, y finalmente algo de dinámica de sistemas. Con respecto a los niveles de incertidumbre, bueno, podemos definir distintos niveles que van en profundidad hacia donde cada vez conocemos menos. Nosotros estaríamos en un nivel, en este trabajo, en un nivel 4, bueno, 4 para arriba, en donde esto se conoce como una incertidumbre parcialmente reducible, es decir, que con más datos podemos describir, digamos, algunas variables probabilísticamente, pero tenemos un límite, porque hay algunas conductas no lineales que sin estacionalidad y demás, que no nos permiten describir todo en forma probabilística. El otro bloque de conceptos está referido a qué herramientas disponemos para analizar problemáticas en contextos dinámicos y complejos, y acá, bueno, es donde un poco lo social se desprende de lo que es los problemas de la física, de lo material, porque son muchos los problemas sociales mucho más difíciles de modelar. La incertidumbre inherente está descrita por Latour y proviene de la naturaleza de los grupos, de las acciones, de los objetos, de los hechos y de las explicaciones empíricas que demos a eso. Analizamos un poco la literatura y tenemos, por un lado, trabajos que describen, la mayor parte de los trabajos se enfocan a describir fenómenos a nivel macro, problemas de sustentabilidad. Acá, por ejemplo, tenemos el trabajo que mencionó y utilizó Franco de STEPS, ¿sí? Y después, en contextos organizacionales, también hay trabajos de los cuales rescatamos la propuesta para analizar y gestionar la incertidumbre de Grote, que brevemente vamos a ver. Bueno, y el otro concepto fundamental que tenemos es el de dinámica de sistemas, que es una metodología especialmente desarrollada y que nos ayuda para describir problemas y tratar la incertidumbre, relaciones no lineales, ¿sí? Y precisamente nos permite analizar e identificar la complejidad proveniente de la estructura del problema y de la conducta. Bueno, hay distintos diagramas, distintas herramientas para poder aplicarla. Voy a avanzar en esto. Ay, perdón, ahí estamos. Dentro de lo que es la dinámica de sistemas, hay algunos autores que han propuesto arquetipos. Un arquetipo es como una plantilla, es una descripción, un patrón de un comportamiento común. Es decir,
Lo que dicen estos autores es que tenemos distintas estructuras, distintas conductas, pero las podemos reducir a un conjunto de arquetipos. En particular, acá estoy mencionando el trabajo de Wolstenholme, porque él todos los arquetipos los clasifica y los reduce a 4 arquetipos fundamentales. Esto es un esquema, lo que estamos viendo en la pantalla, de los arquetipos, en donde vemos un esquema de un diagrama de ciclo causal. Vemos 2 bloques, un gris más oscuro, un gris más claro, porque él, en este diagrama de ciclo causal, lo que agrega en el arquetipo es poder diferenciar las acciones o las variables que están involucradas en un sector de la organización y en otro sector, o dentro de la organización y en el mundo externo a la organización, que eso es algo que está, digamos, más difícil de entender en los diagramas de ciclo causal tradicionales de dinámica de sistemas. En este arquetipo, por ejemplo, lo que se está mostrando es que ante una acción obtenemos un resultado, pero con el tiempo este resultado puede generar una reacción en otro sector de la organización. Y esa reacción, digamos, ser contraproducente contra el resultado. En el arquetipo se describe el problema y acá vemos esta otra flechita de este link, este vínculo de solución, en donde en el mismo arquetipo se describe el problema y la solución. Acá la solución estaría diciendo que hay que realizar una acción que afecte a los recursos y de alguna forma contrarreste esta reacción negativa. Bueno, tenemos, no nos voy a desarrollar acá, tenemos básicamente, este autor propone 4 arquetipos de 4 situaciones distintas. Entonces, yendo al objetivo fundamental de la propuesta, entonces, nosotros lo que queremos, inspirados por lo que dice Latour, de la importancia de tener en cuenta los aportes de distintos grupos de interés, de que no siempre tenemos información completa, de lo difícil que es describir los problemas sociales. Entonces queremos dar énfasis a lo que es el análisis participativo para analizar la incertidumbre. Utilizar arquetipos. ¿Por qué arquetipos? Porque, bueno, es para evitar redescubrir la rueda, es decir, el arquetipo realmente me está ofreciendo un montón, digamos, me está resumiendo conductas que ya fueron estudiadas. Entonces puede ser un puntapié inicial para comenzar a modelar un problema, ¿sí? Y la dinámica de sistemas, porque, digamos, tradicionalmente se ha utilizado para este tipo de problemas y queremos explorar cómo nos puede ayudar entonces para modelar y analizar los problemas y alternativas de solución. Las etapas de la metodología, digamos que tenemos, bueno, en pañales todavía, están resumidas en este gráfico en donde hacemos un análisis de la incertidumbre y después tenemos otro bloque de etapas que siguen los pasos tradicionales de la dinámica de sistemas. En este primer paso de análisis de la incertidumbre, donde analizamos causas, fuentes de incertidumbre, el contenido, las consecuencias, acá es donde se da el abordaje participativo y que esto está basado en el trabajo de Grote. Los resultados de este análisis, ¿sí?, van a ser la entrada, ¿sí?, digamos, la información que tenemos para articular el problema, formular las hipótesis dinámicas, formular un modelo de simulación, evaluarlo, analizar distintas soluciones. ¿Está bien? Este bloque que está punteado es lo tradicional que tenemos en dinámica de sistemas. Siempre se alienta la participación de los grupos de interés. Esto es el análisis participativo que va a estar directamente en este primer paso, ¿sí? Y en todos estos pasos, que es digamos, también, digamos, se puede participar, pero claramente puede ser más difícil para todos los grupos de interés entender un diagrama de ciclo causal y participar en su elaboración. Bueno, como ejemplo, para rápidamente tener un poquito más de idea de qué estamos haciendo, este es un ejemplo totalmente ilustrativo, no está basado en un caso real. Asumamos que tenemos una fábrica que está observando un incremento de la demanda.
Entonces, lo que quiere hacer es incrementar la utilización de su capacidad de producción para no perder ventas. Bueno, ante esto, el primer paso, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es seguir estos pasos que tenemos acá propuestos. El primer paso es el análisis de la incertidumbre. En este primer paso, basado en el trabajo de Grote, se analizan las causas, tenemos un aumento de la demanda, ¿sí? Incertidumbre porque tampoco, digamos, no tenemos, los patrones de comportamiento son cambiantes y digamos, la fábrica no los está interpretando debidamente o a tiempo. Y en todo, bueno, analizamos la fuente de incertidumbre, los contenidos, etcétera, y acá participaría tanto el encargado de la producción como los empleados. Y para señalar lo más importante para este trabajo, para esta presentación en particular, lo que podemos ver es que como consecuencia de todo esto, para el encargado de producción se pueden perder ventas o se pueden incumplir con pedidos, mientras que para los empleados pueden estar viendo otra cosa, que si se aumenta la capacidad de producción, incrementando el número de horas a trabajar, entonces se puede producir un agotamiento. Entonces, a la hora de pasar a la dinámica de sistemas y articular el problema, digamos, tenemos mucha más información para que esta articulación sea más real y tenga en cuenta todas las variables relevantes. Entonces, a partir del análisis anterior podemos definir las variables, el horizonte de tiempo que es de interés para analizar, y lo que básicamente formulamos es que la fábrica incrementa la cantidad de horas a trabajar con la intención de aumentar la productividad, pero esto genera un desgaste en los empleados que redunda en disminuir su capacidad productiva. Como segundo paso, ¿sí? Conociendo, digamos, podemos machear, digamos, ese problema con un arquetipo donde analiza efectivamente este tipo de problemas. Este es el arquetipo de bajo rendimiento, el genérico, y esto es para el caso específico. Voy rápidamente, pero tenemos la capacidad productiva se aumenta, esto redunda en aumentar la productividad. Con el tiempo, ¿sí? Por esto esta demora, esto redunda en que los empleados se agotan, reducen su productividad y eso hace que, bueno, la capacidad productiva no sea lo que esperábamos. Entonces, como solución, está bien, este arquetipo me habla de trabajar con los recursos. En este caso, los recursos son los empleados. Aumentando los recursos puedo reducir el agotamiento. Bueno, formulamos la hipótesis dinámica utilizando un diagrama de ciclo causal. Esto es lo tradicional que se hace en dinámica de sistemas. Utilizamos diagramas de Forrester, es decir, el diagrama lo pasamos a diagramas de Forrester simplemente para poder hacer una simulación. Hicimos una simulación con datos ficticios con el objetivo, ¿sí? De analizar escenarios, porque ¿qué estamos haciendo? Tenemos un problema, se ofrecen soluciones, y la herramienta que nos permitiría poder analizar distintos escenarios para que den apoyo a la toma de decisiones. En particular, los escenarios acá están dados por o tener empleados extras y o aumentar la cantidad de horas a trabajar. Bueno, después de un análisis, haciendo algunas simulaciones, se encuentra un escenario, ¿sí? Acá se muestran algunos, se encuentra un escenario que ofrecería la mejor solución en que no perdemos las ventas, pero tampoco, bueno, se agotan los empleados porque agregamos empleados, no solo agregamos horas extra. Bueno, como conclusiones, digamos, de este trabajo, el primer punto es que quedó claro a partir de lo que estamos analizando la importancia de incorporar, ¿sí?, a los distintos grupos de interés para hacer la formulación de la hipótesis dinámica. Que si bien esto se contempla en la dinámica de sistemas, no se hace en forma tan explícita, ¿sí? No se pone tanto el foco en eso. Entonces, tenemos un análisis participativo, seguimos los pasos tradicionales de dinámica de sistemas y entendemos que el uso de arquetipos es una idea interesante de explorar porque, digamos, como horizonte, digamos, lo que, digamos, vemos es una herramienta concreta, una herramienta de software que nos permitiría de alguna forma partir de arquetipos para comenzar con el modelado y así hacer más ágil, ¿sí?,
el desarrollo de una solución. Y como trabajo futuro, digamos, lo que estamos, bueno, haciendo en este momento es analizando, ¿sí? Haciendo una revisión de la literatura de todo lo que es arquetipos que tienen que ver con las distintas fuentes de incertidumbre, y trabajar en aplicar esto no en un ejemplo ilustrativo como este, sino en un caso real. Bueno, muy bien, eso es todo. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Agustina Tenina y soy contadora, y en el marco del curso de Teoría de la Incertidumbre, el trabajo final que realicé es basado en el disparador del consenso como camino necesario para la sustentabilidad en las nuevas tecnologías. Al hablar de innovación sustentable, según la definición de sustentabilidad de las Naciones Unidas, menciona que la sustentabilidad es poder satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, es decir, no hipotecar el futuro con las necesidades actuales. Llevado al terreno de la innovación sería no generar innovaciones o mejoras actuales que hipotequen la viabilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus necesidades. Sabemos que la tecnología y la innovación trae beneficios a nuestra vida, que en lo cotidiano lo vemos, como nuevas tecnologías que nos permiten realizar compras en plataformas online, gran cantidad de datos que se generan en las distintas tecnologías o redes sociales que permiten, por ejemplo, predecir situaciones de riesgo social, o también en el caso de la pandemia, aplicaciones que permitieron determinar cuáles eran los focos de contagio, y también generan mejoras en los procesos de las organizaciones que se traducen en mejoras en los bienes y servicios y también en el servicio que se le brinda al cliente. Pero todas estas cuestiones nos llevan a dilemas éticos que nos plantean si no estamos hipotecando nuestro presente, si no estamos comprometiendo nuestra subsistencia o nuestra libertad a través de estas innovaciones o nuevas tecnologías. También quiénes se benefician con estas nuevas tecnologías y quiénes deciden sobre qué temas innovar o sobre qué cuestiones innovar. Cuestiones como plantear por qué se logró un transbordador y no el acceso al agua potable de todas las comunidades en el mundo. Todas estas cuestiones, así como quienes se hacen cargo de los fracasos de las tecnologías, así como quienes se ven favorecidos por el éxito, llevan a plantear este camino a la innovación sustentable a través de gestionar y analizar todos los cambios que presentan o que van a presentar las nuevas tecnologías en la vida cotidiana de todos los actores involucrados. Si nosotros nos basamos en esto, tenemos que pensar en que el progreso de la ciencia tiene que traer bienestar para la sociedad. Por ejemplo, trabajos como el analizado en este trabajo, como el de Qin Shi 2015, donde la autora que analiza en China cómo el Estado ve como progreso el crecimiento en el PBI, y la comunidad, por ejemplo, veía como progreso el acceder a satisfacer sus necesidades, pero también accediendo al agua limpia y al ambiente, al medio ambiente limpio, que generó esta controversia donde el Estado consideraba que el crecimiento en el PBI por las exportaciones era beneficioso para la sociedad y marcaba el crecimiento o la modernización, y los ciudadanos veían como negativo el tema de la contaminación ambiental y las emisiones de carbono. Entonces, podemos remarcar que es necesario arribar a un consenso de todos los actores involucrados para lograr una innovación sustentable. En este sentido, la innovación responsable, según Owen, marca 4 dimensiones que debe considerar: la dimensión anticipatoria, la reflexiva, la deliberativa y la dimensión de capacidad de respuesta, tanto en la constitución de un marco regulatorio como en la implementación de cada nueva tecnología. Cuando hablamos de la dimensión anticipatoria, hablamos de la gobernanza de la innovación, es decir, analizar cuáles son los impactos que va a tener la nueva tecnología en la vida de todos los actores involucrados. La reflexiva hace referencia tanto a una reflexión personal como a nivel comunidad,
y de procesos integrados e iterativos de reflexión. Por otro lado, la dimensión deliberativa habla precisamente del consenso, de buscar una amplia deliberación colectiva para poder analizar el impacto que va a tener en cada uno de los actores involucrados. Y con capacidad de respuesta hace mención a que no solo debe hacer las preguntas, sino también se deben exigir las respuestas. Y acá toma vital importancia el rol de las instituciones públicas, que son quienes en principio deberían regular que todos estos valores a los que se arribe en este marco regulatorio como sociedad sean cumplidos. Cuando hablamos de la toma de decisiones que requiere información confiable, según Marcetti, hacemos referencia a que pueden existir situaciones de riesgo, de incertidumbre, de ignorancia. Y en este caso, el consenso lo que permite es reducir esta incertidumbre para poder anticiparnos y ver quiénes son los que están afectados con la implementación de cada nueva tecnología. Y el marco regulatorio que se debe generar debe exponer cuáles son los valores a los que queremos arribar como sociedad, ¿sí? O sea, a dónde queremos que se dirija la innovación, qué valores vamos a respetar y vamos a defender como sociedad, hacia dónde queremos ir, la búsqueda de lo común que menciona Latour, la responsabilidad colectiva, entendida como que toda la sociedad es responsable de esta innovación sustentable, porque todos y cada uno de los participantes debemos hacernos el espacio para poder participar y determinar estos valores que como sociedad queremos defender, y buscar una narración, una narrativa que incluya los intereses de toda la sociedad, no los intereses de aquellos que se benefician con las innovaciones, sino de todos los participantes, los que desarrollan las nuevas tecnologías, los que las van a utilizar y aquellos a quienes va a impactar de manera positiva o de manera negativa. Y cuando hablamos de las externalidades o estos dilemas éticos que generan las nuevas tecnologías, hacemos referencia a la sociedad del riesgo que menciona Beck, es decir, que toda nueva tecnología a veces incluye riesgos que son no visibles para toda la sociedad. Vivimos en una sociedad donde el riesgo muchas veces no es perceptible para la persona humana, sino que se necesitan ciertos instrumentos de medición y el acceso a la información sobre las implicancias de estas nuevas tecnologías. Y cuando hablamos del consenso, hablamos de que esta información sobre los impactos de las nuevas tecnologías debe ser expuesta a toda la sociedad para que todos puedan dar su punto de vista y participar y de esta manera arribar al consenso. Y el consenso se vuelve necesario porque permite desplegar las controversias, como menciona Latour, y permitir que estas partes o estos distintos actores y nuevos actores que se generan con cada nueva tecnología puedan ensamblarse y se pueda llegar a lo común. Y finalmente el rol del Estado como regulador y usuario de estas nuevas tecnologías, porque vemos que las nuevas tecnologías impactan al Estado desde dentro, porque debe actualizar sus procesos y debe generar nuevas tecnologías para brindar un servicio cada vez mejor, y por otro lado debe regular y gestionar el cambio mediante la gobernanza de la innovación en un contexto de gran incertidumbre. Como menciona Mazzucato, por ejemplo, solo el Estado se anima a innovar en cuestiones donde la incertidumbre es alta, pero es necesario que a través, por ejemplo, de la financiación se innove o se logre innovar en cuestiones que son vitales o cuestiones de salud que son vitales para la sociedad. Y por otro lado, como regulador también de cuando no se cumplen estos valores o este marco regulatorio definido a través del consenso, que pueda determinar las penalidades y corregir estas acciones para que se pueda mantener este consenso que se arribó a través de la participación de todos los actores. Como la manera de arribar al consenso, en el trabajo se analizaron dos casos particulares. Uno es el programa de Ciencia CONI para la Sociedad, establecido por la Unión Europea, donde se establecen distintas políticas destinadas a abordar los principales retos de la sociedad para mantener y crear el liderazgo de Europa en materia industrial y reforzar excelencia científica. Se definen como los pilares de este programa o los ejes: ciencia excelente, liderazgo industrial y retos sociales. Por ejemplo, en el marco de este programa se da el programa Yo Soy RRI, es decir, soy responsable innovando, de la red de innovación y cadenas de valor de la fabricación aditiva,
Y en este caso en particular, para poder determinar estas 4 dimensiones de la innovación responsable, se consideró la pregunta de cómo cambiaría la sociedad europea si la fabricación aditiva se extendiera en el futuro, y se desarrollaron distintos escenarios, 4 escenarios futuros, donde se veía a través de un análisis paneuropeo cómo iba a impactar esta cuestión en la sociedad europea, para poder analizar tanto los beneficios como las implicancias negativas que iba a tener esta fabricación aditiva. Y acá vemos cómo se dan estas 4 dimensiones, porque se analizó precisamente cómo iba a impactar esta nueva tecnología en la sociedad, y permitió el consenso a través de la participación de los distintos actores a través de la publicación de estos resultados. Por otro lado, se analizó también el trabajo de Caspar et al. 2015, donde se desarrolla una propuesta de implementación del Comité de Nuevos Productos en los nuevos productos en los bancos, para que los procesos innovadores de nuevos productos sean responsables y desarrollados para y con la sociedad. Los comités de nuevos productos legitimarían la innovación para que sea considerada responsable a través de, como plantean los autores, considerar todos los efectos que va a tener ese nuevo producto, difundir estos efectos y analizarlos, y también marcan la importancia de considerar en los balances como costos las externalidades negativas que generan estos nuevos productos, y para implementar todas estas cuestiones se propone la confección de un ranking de reputación, donde no solo se consideren los aspectos que habitualmente se consideran, sino que también se considere el impacto social y medioambiental, ¿sí? Se consideren los aspectos financieros, la calidad de gestión, el impacto social y medioambiental, la calidad del empleo y la calidad de los bienes y servicios. Y de esta manera poder establecer sanciones para aquellas entidades que tengan un puntaje negativo. También la confección de auditorías de innovación con sanciones disciplinarias para el caso de informes negativos, con los requisitos para que estas auditorías sean efectivas, ¿sí? Que sean de incógnito y que no sean, digamos, manipulables. Hablan de transformar la incertidumbre en riesgo, la importancia de tener agentes intrapreneurs, donde se logre canalizar o capitalizar, perdón, el aprendizaje de las experiencias, y donde haya publicidad de los cambios para que todos aquellos actores sociales que se vean involucrados y afectados por los procesos puedan participar y proponer su punto de vista para que sea incorporado en el análisis de los impactos de estos nuevos productos. Como conclusión, se arribó a que la innovación sustentable requiere el consenso entre los distintos actores sociales para, como menciona Latour, desplegar las controversias y poder incorporar y disminuir la incertidumbre en cuanto a los impactos que generan las innovaciones y las nuevas tecnologías, que es fundamental el rol de las instituciones públicas como regulador de las nuevas tecnologías, también como financiador de nuevas tecnologías que sean vitales para el crecimiento de la sociedad, y también innovando en sus propios procesos para brindar servicios cada vez más efectivos. También establecer normas claras y penalidades, porque muchas veces las externalidades negativas que generan las nuevas tecnologías no están expuestas en normas, no son actualmente reclamables por parte de la sociedad. Por ejemplo, se da en el caso de bienes, cuando se afectan bienes del dominio público del Estado, o en el caso, por ejemplo, de las auditorías ambientales, que no son obligatorias en nuestro país. Entonces, al tener las normas claras y establecer el consenso de manera formal, se pueden establecer penalidades para poder exigir el cumplimiento. Y respecto de la valoración de las externalidades negativas, se encuentra vinculado con el establecimiento de normas claras, porque muchas veces no está determinado por el país, o depende de la situación particular del país, en qué nivel de crecimiento se encuentre. Estas externalidades negativas no están valoradas y no están penalizadas para las empresas que, por ejemplo, contaminan. Entonces, no puede exigirse una penalidad, o no puede exigirse que no se consideren en los balances, porque no están determinadas. Respecto de la educación, también se observa la importancia de la educación, tanto como el rol del Estado educando a todas las generaciones futuras,
y determinando la importancia de que a través de la educación se van a educar los futuros científicos, los futuros gobernantes, los futuros empresarios, y no solo pensando en el futuro, sino en la actualidad, educando constantemente a la población de que debe participar en todos estos procesos iterativos donde se discuten el marco regulatorio, donde se discute el consenso y los valores que como sociedad vamos a defender, para poder arribar a este consenso que nos permita que las innovaciones traigan beneficio para la sociedad. El consenso debe definirse no solo de manera formal, sino como un proceso dinámico. Las innovaciones traen cambios en nuestra sociedad y estos cambios son permanentes y se van generando constantemente a través de las nuevas tecnologías y debemos minimizar el riesgo que traen, pero anticiparnos lo más posible. Como se menciona Owen, predecir es imposible, pero anticiparse es necesario. Es decir, debemos anticiparnos desplegando todas las controversias posibles para poder definir el futuro que como sociedad queremos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los 5. Ahora le vamos a dar lugar a una ronda breve de preguntas y respuestas. A ver si alguno de los que están presentes quiere comenzar. Sí, tengo una pregunta para Candela. ¿Puede Sí. ser? Sí, Candela, en lo que mostraste es toda una revisión de la literatura. ¿Están trabajando, planificás trabajar con casos reales, o sea, hacer un relevamiento de la industria? Actualmente no estoy planificando trabajar, pero sí, quizás una de las limitaciones que por cuestiones de tiempo no mencioné fue que mi idea inicial era trabajar con Argentina, con casos que hayan implementado en Argentina. Y haciendo esta revisión de la literatura, veía que no existían trabajos empíricos en donde implementen la huella ecológica o en su defecto, que es lo que encontré sí en otros, por eso lo extendí al contexto latinoamericano y español, es que la mayoría de ellos implementan la huella de carbono, que en la literatura se conoce como una subhuella de la huella ecológica. ¿Qué tiene? Que la huella de carbono solo va a controlar o a medir las emisiones de dióxido de carbono que se emiten a la atmósfera. En este caso puede ser a nivel organizacional del sector hotelero, pero la huella ecológica es más integral, mide cuestiones hídricas, cuestiones de sonido, y son todas otras fuentes de emisión importantes para el sector hotelero que quizás uno no percibe a simple vista, pero que no son tenidas en cuenta. Entonces, una de las limitaciones que vi tanto en el trabajo como para analizar o como una futura línea de investigación, tomando como oportunidad, es poder implementar esta metodología en casos en la Argentina, teniendo en cuenta que es una metodología que no requiere altos niveles de inversión. Entonces, quizás pensando por ahí, yo he trabajado con alojamientos de la región del sudeste bonaerense, que generalmente son microemprendimientos más de carácter familiar, sería como una alternativa más viable para ellos, para tener, digamos, ver beneficios a corto o mediano plazo. Pero sí vi eso, que no me llamó mucho la atención, que no haya estudios de caso en Argentina, en hoteles, por lo menos en las bases de datos que he consultado. Por eso amplié a portugués y digo inglés, quizás publicaron en otras revistas y por eso no estoy encontrando. Me llamó la atención, sinceramente, porque es un indicador que es sencillo de aplicar y no requiere costos altos, digamos, para implementarlo. Entonces, eso fue un dato, digamos, que al relevar me llamó la atención. Claro, pero no hay estudios de caso, pero, o sea, el estudio lo podés hacer vos, por ahí es una oportunidad porque algunos Sí. lo deben de estar implementando sin saber o en forma poco sistemática. Claro, sí, para mí, o sea, lo puse como una futura línea de investigación que podría ser ampliar, como triangular con otras medidas de evaluación de impacto ambiental, incorporar esta acción. Gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, alguna pregunta yo. Franco, ahí me noté algo. A partir de usar STEPS para lo que lo aplicaste,
en concreto, qué tipo de cosas descubriste que no se estaban tomando en cuenta? O sea, al abrir la cabeza metiendo steps de la problemática tuya. Dame un ejemplo puntual de algo que vos digas, aplicando step, estamos viendo esto diferente puntualmente en concreto, digamos, o no viste todavía alguno. Sí, dos cosas en particular. La primera, la importancia de conocer la voz de los destinatarios, que por lo general siempre uno cuando va a hablar de las políticas y demás, va a hablar con las autoridades, con las personas que, digamos, son los hacedores de política institucional. Y bueno, por ahí un poco lo que planteaba esta idea era, bueno, si hay distintos estudiantes que tienen distintas necesidades, ir primero a esos estudiantes para ver cuáles son las necesidades concretas que tienen y en función de eso ver cuáles son también las propuestas que ellos mismos tienen para poder realizar una mejora. Ese es uno de los primeros aspectos así importantes que yo antes no había considerado. Incluso las entrevistas que hice fueron a autoridades, o sea, como que no fui a los estudiantes a hacer las entrevistas, lo descubrí en el mientras tanto. Y posteriormente la importancia de la articulación. Muchas de las entrevistas que yo hice o las personas con las que hablé, todos tenían muy en claro cuál era el rol de cada uno, pero falta por ahí una implementación más articulada de cada uno de los casos para ver, digamos, cómo se pone en el centro al estudiante que necesita algún tipo de adaptación y cuál es el rol de cada uno en eso. Es como que está todavía muy librado a que el estudiante sea el que tenga que informarse de todo y buscar las respuestas. Así que me parece que esas son como las dos cosas más concretas que encontré. Perfecto. Yo también tenía una pregunta. Sí. Perfecto. Y bueno, para Pablo, escuchando un poco lo que planteaba Agustina del consenso, si bien vos, Pablo, en el planteo haces un planteo interesante de cómo esta idea de la TURB nos puede permitir entender algo distinto a lo que veníamos tradicionalmente asumiendo como, entre comillas, natural. La pregunta, a partir de lo que dice Agustina, que en un momento dado Agustina dijo, recordando la TUR plantea la búsqueda de lo común. Entonces la pregunta es, si no ves un conflicto entre el planteo de Bitcoin como algo para pocos, porque en realidad son pocos nodos, pocos que acceden, y esa o sea, si el tema de que el Estado no esté, cuando uno persigue lo común, puede ser un problema más que una virtud. No es un planteo general, no estoy diciendo nada en concreto. No, sí, lo interesante del mercado de criptomonedas que yo me olvidé de comentarlo, pero porque no lo escribí tampoco en el trabajo, es que las grandes transacciones, hoy hay lo que se llaman las ballenas, que son pocos fondos que tienen bastante cantidad de criptomonedas, que ha pasado que cuando alguna se baja, digamos, genera un efecto, digamos, de distorsión. No obstante, también, ¿qué pasa? Al ser altamente volátil su precio, y hoy se toma como algo, más que nada como un activo financiero, pero cuando vos hablás con la comunidad de criptos, ellos no lo ven tan así, más allá de que como el precio es tan volátil tiende a eso. Yo creo que lo que uno pensaría que lo natural es que el Estado se meta. ¿Por qué? Porque termina habiendo casos de estafas, ¿no? Pero hay estafas también en el mercado financiero regulado por el Estado, porque no es la primera vez que un Ponzi pasa, digamos, en el mercado financiero regulado. No obstante, Javier, es buena la pregunta, porque uno pensaría decir, bueno, mirá, criptomoneda debería ser lo natural entre oferta y demanda y nadie controlaría. No obstante, es tan volátil que por ahí genera tantos costos o nadie conoce tanto detrás, que quizás la misma comunidad o no la comunidad muy planteada de los que están en cripto, sino que cualquiera que también se suma, un nuevo inversor que también se suma, empieza a decir, che, si esto no está regulado, o sea, como no hay resguardo y demás. Con lo cual, Javier, eso estaría bueno plantearlo como diciendo, bueno, mirá, yo lo entré por un lado, interpelar como lo natural en este caso no se entiende, porque es otra, digamos, es otra dinámica, pero quizás a la larga termina, digamos, siendo algo, un mercado regulado, o quizás
intervenido o poniéndoles algunos márgenes, pero ¿cuál es el tema, Javier? Que creo que es el desafío del mercado de cripto. Y que vos tenés, cuando uno empezaba a ver en el 2008, 1, 2, 3 criptomonedas, hoy hay 6.000. Ahora se depuraron, pero 4.000, ¿no? Pero en un momento que yo empecé a ver este tema en el año 2020, en COVID, donde fue, digamos, resurgió un poco eso, llegó a haber hasta 6.000 criptomonedas. Entonces, bueno, capaz que es punta de lanza Bitcoin, no lo sabemos. Así que me agarro como para un próximo trabajo, Javier. Muchas gracias. Y Agustina, la pregunta que yo tenía era la siguiente, mirá, vos planteás la necesidad de consenso para los temas vinculados con la innovación de tecnología, lo cual creo que en esta sala estamos todos de acuerdo. El desafío es cómo logramos que terceras partes, y en particular pienso a lo mejor en el entorno de las facultades, que yo, aunque sea redundante, ¿no? ¿Cómo lograr el consenso de que el consenso es importante, ¿no? O sea, ¿cómo lograr convencer, discutir con, o sea, cómo logramos subir al barco al resto, digamos, ¿no? Porque cuando uno lo dice así como entiendo yo, también puede sonar como que yo tengo la verdad y los demás no están en el barco mío, ¿no? Sí, Es como, no sé si me entendés un poco, el problema puede sonar como que en algún sentido yo también me pasa cuando leo lo de RRI de Europa, ¿no? Es como la verdad revelada la escriben y el problema es si los demás se tienen que subir a tu bote porque el bote es de la verdad o también hay que hacer un consenso con ellos para que se suban con ganas. y que no suene platónico, ¿no? Claro, es así. Y primero, por algún lado hay que arrancar. Como dice por ahí, si quieres comprender, actúa. Hay que educar para que la gente entienda, para que todos, como actores sociales, entendamos la importancia del consenso y, como dice Latour, sin procedimientos para que el mundo sea ensamblado puede que no suceda, ¿no? Entonces, por ahí, educando y a través de los mecanismos de Open Data, donde se brinda información, cuanta más información tenemos, mejores decisiones podemos tomar y podemos salir de la ignorancia estructural, donde no sabemos ni siquiera qué es lo que puede llegar a pasar. Entonces, empezando por ahí, por abrir la información, por transmitir esta información, que toda la comunidad entienda que este consenso es necesario porque, como menciona Beck, hay situaciones en las que la vida corre riesgo por no tener la información y no saber cuáles son las implicancias de estas nuevas tecnologías. Entonces, empezar por abrir la información, por educar y por transmitir la importancia de que todos como sociedad entendamos que si queremos que haya un futuro común, tenemos que participar y lograr este consenso, sabemos que el consenso es la decisión de la mayoría, no es unánime, pero es buscar la decisión de la mayoría y minimizar las objeciones de la minoría, es decir, buscar una solución satisfactoria para todos. Entonces, por ahí, arrancando por ahí, creo que es el camino. No se escucha, Javier. Muchas gracias. Marisa, por el mismo lado, algo parecido a la pregunta sería, la propuesta que vos hacés, que ya lo hemos charlado en privado, me parece sumamente interesante y articula cualitativamente y cuantitativamente dos cosas que me parecen sumamente útiles y generan, lo que vos estás proponiendo tiene mucha pinta para hacer un framework sumamente interesante para que todos podamos pensar la problemática de sistemas. De hecho, hay doctorandos acá de económicas que los invité a que te vengan a escuchar. Pero la pregunta que yo hago es cómo logramos o cómo empezamos a charlar con los practitioners, con la gente que está haciendo estas cosas, para tratar de que al que hace cualitativo entienda que la importancia de generar toda una parte más cuanti y al revés, ¿no? Al que hace cuantitativo, o sea, ¿cómo logramos en el caso de nuestros colegas de administración que hacen muchas tecnologías más blandas,
explicarle que hay que manejar toda esta parte más dura para poder tener un sistema que pueda dar cuenta de la problemática. Y cómo logramos a los que hacen toda la parte más dura, decirle que si no contemplan esta parte participativa, stakeholders, el sistema no, o sea, no sé si me entendés cuál es el problema. Sí, No lo sí. vas a resolver ahora en 5 minutos, pero bueno, te planteo. No, pero, qué sé yo, yo creo que las cosas, tengo habilitado, sí, mostrando resultados, mostrando cosas, es digamos, cuando una persona ve y entiende el alcance o la solución que algo le ofrece, entonces empieza a asimilarlo y empieza a incorporarlo. Por ejemplo, al usar dinámica de sistemas es porque, digamos, es como, digamos, la herramienta que me permite llegar hasta una simulación. Hay un límite si no tengo datos, pero aun cuando no tengo datos, puedo poner datos hipotéticos en donde igual el patrón de conducta lo puedo ver, o la relación causa-efecto, un poco distorsionada, pero se puede ver. Entonces, en mi visión final está tener esto, llevarlo, o sea, el framework, llevarlo a una herramienta, en donde uno en una herramienta pueda mostrar algo, ¿sí? Entonces, el que viene de la parte cualitativa ve cómo puede sustentarse con datos, mostrando conductas, analizar escenarios y puede generar un diálogo interesante. Y a la parte cuantitativa, bueno, el límite yo creo que está, es difícil, pero el límite está que para formular las hipótesis dinámicas, si no tiene en cuenta a todos los grupos de interés, va a ser un modelo que no le va a interesar a nadie. Digamos, la realidad misma lo va a mostrar. Es decir, veo una dificultad, yo creo que a nivel organizacional, en una empresa se puede articular la dificultad para el análisis participativo, la veo cuando hay que resolver un problema en un tiempo, es decir, hay una crisis, hay que resolverla, entonces no hay tiempo tal vez de generar, porque si no, no llego a tiempo con la solución, de generar un análisis participativo. Ahí, bueno, hay que emplear, digamos, no sé, un grupo más reducido tiene que decidir, digamos, lo que se hace. Ahí puede haber un límite. Pero después, mostrando, no sé si eso responde más o menos a... Sí, no, está buenísimo. Estamos pasados 2 minutos de lo que habíamos planeado, así que les propongo ir cerrando acá. Agradezco de vuelta a Agustina, a Marisa, a Pablo, a Franco y a Candela. Digo, la verdad que muchas gracias por la presentación y seguramente nos estaremos encontrando en algún otro encuentro para poder seguir discutiendo. Y lo mejor bueno, salvo Marisa, esa se doctoró, al resto, lo mejor en su camino doctoral. Y bueno, avisen, así tiramos, celebramos cuando se reciben. Nos vemos. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier, por la oportunidad. Abrazo. Hasta luego.